Muchas personas piensan o se cuestionan por qué Dios no hace nada con todo lo que está pasando en el mundo. Muchas personas creen que Dios es el responsable de todo lo que pasa y el único responsable es Satanás. Hablaremos de lo que hizo Satanás y de por qué Dios no ha hecho nada hasta el día de hoy, aparentemente, porque Él está al control del mundo. Así que Él está haciendo, aunque nosotros no lo veamos. Pero miraremos por qué Dios no destruyó a Satanás cuando transgredió su ley, cuando pecó en el cielo y que fue echado del cielo. Y es el causante de todo lo que pasa en este mundo, del dolor y la muerte y de todo lo que pasa aquí. Pero Dios no lo hizo, no lo destruyó al principio porque quería demostrar ante todos los mundos, porque hay millones de mundos habitados, creaciones hermosas de Dios, y Él quería que todo mundo, todos los mundos se dieran cuenta de quién era Satanás. Vamos a empezar a leer primeramente el capítulo 14, versículo 12 al 15 de Isaías, para ir aprendiendo un poquito acerca de Satanás, de quién es Satanás, quién fue Satanás, quién llegó a ser y qué llegará a ser. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok, hasta ahí vamos a dejarlo. Aquí dice, que codició el trono de Dios, transgredió la ley, puesto que el 10º mandamiento es: no codiciarás. Satanás codició cuando aún era un ángel perfecto, codició, ahí dejó de ser perfecto, codició el trono del Señor, se rebeló contra la ley de Dios, y es por eso que el Señor lo tuvo que echar del cielo. Y vamos a mirar un poquito acerca, en el libro Patriarcas y Profetas, lo que dice el Señor. Fíjense, dice: siendo la ley del amor el fundamento, la ley del amor son los 10 mandamientos, Éxodo 20. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes dependen de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. O sea, si obedecemos esa ley, estamos honrando al Señor y por ende seremos felices aquí en este mundo. No la felicidad que el mundo cree que es felicidad, sino una felicidad espiritual, una felicidad del conocimiento de Dios y por ende en la salvación eterna. Dice: Dios desea que todas las criaturas al servicio, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. Dios no nos obliga a nada, Él quiere que nosotros lo hagamos porque le conocemos. Por eso hay que conocerle, hay que leer la Biblia para conocerle y aprender, y que Él nos enseñe a amarle. Por eso dice que el servicio debe ser nacido del amor. Dice: de la comprensión y del aprecio de su carácter. Así que el servicio al Señor debe de ser nacido desde el amor. Y el amor viene de Dios. Y si no conocemos a Dios, pues no vamos a entender nada. Hay que conocer al Señor primeramente, y eso se logra leyendo la Biblia. Con el deseo ferviente de conocer la verdad, de amarlo, respetarlo, obedecerle, para poder estar de nuevo en su santa presencia. Dice: con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. O sea, cuando Satanás pecó en el cielo, transgrediendo su ley, la ley de Dios, la ley del amor, el Señor no lo echó a la primera. El Señor le dio muchas oportunidades para que él pudiera entender que lo que estaba pensando, lo que estaba pasando por su pensamiento, lo tenía que desechar, pero su orgullo no se lo permitió, y es por eso que pues fue finalmente echado del cielo y será destruido después del milenio, para que nunca vuelva a existir. Dice, voy a leerlo nuevamente: con gran misericordia, según su divino carácter, y el divino carácter lo refleja la ley de Dios, los 10 mandamientos.
Dice, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer, o sea, no lo desechó desde el primer momento, sino que le dio mucho tiempo. Dice, los ángeles leales volvieron a instar a Satanás. Aquí es cuando ya Satanás empezó a, a blasfemar el nombre de Dios, echar mentiras y a convencer a los demás ángeles para que le siguieran en su rebelión. Entonces, los ángeles fieles, los que entendían lo que Satanás estaba haciendo mal, dice, los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes, o sea, a los ángeles que le estaban siguiendo a Satanás, a someterse a Dios, o sea, a ser leales a Dios. Dicen, le presentaron lo que resultaría inevitable en caso de rehusarse. El que los había creado podía vencerlos y castigar severamente su rebeldía, su rebelde osadía. Dice, ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrada como Dios mismo. Advirtieron y aconsejaron a todos los que hiciesen oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y les instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna, y a confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divina. Ese es el peligro que corre el ser humano cuando se revela ante la ley del Señor, cuando cuestiona quién es Dios. La Biblia es la palabra del Señor y el único deber del ser humano es obedecerla, acatarla, aunque no entendamos nada. Yo cuando estaba empezando a leer la Biblia, yo me impactaba mucho de lo que yo leía ahí, porque había cosas que parecían crueles aparentemente, que parecían que Dios era un Dios cruel. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, oh Señor, tú dices que eres amor y mira lo que dice aquí. Yo me impactaba mucho al principio, pero después yo le dije al Señor, el Señor fue poniendo fe en mi corazón y después le terminé diciendo, mira Señor, si tú dices que eres amor y misericordia, yo te creo. No entiendo lo que estoy leyendo, no entiendo lo que pasa, pero yo te creo. Entonces, al creerle, el Señor empezó a darme más sabiduría y hasta que hizo que yo entendiera que lo que Él dice es verdad. Así que por eso dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que creerle al Señor lo que está escrito en la Biblia es un paso muy grande para que el Señor siga bendiciéndonos con sabiduría y que complete la obra que ha empezado en nosotros. Así que aquí dice que los ángeles buenos, fieles, instaron a Satanás y a sus secuaces a que se arrepintieran y que buscasen la presencia del Señor y que se dieran cuenta de que estaban haciendo lo incorrecto y que serían destruidos si no entendían. Y dice, muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se les admitiese en el favor del Padre y del Hijo. O sea, ángeles que él ya había convencido o que estaba a punto de terminarlos de convencer, pasaba por sus cabezas, por sus mentes y querían arrepentirse, pero Satanás les dijo algo, miren. Dice, pero Lucifer tenía otro engaño listo. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría. O sea, Satanás les dijo a los ángeles que ya estaba convenciendo, ustedes ya no pueden caminar para atrás, porque como ustedes ya se rebelaron junto conmigo, el Señor no los va a perdonar. Yo conozco muy bien a Dios, porque Lucifer era un ángel que tenía privilegios y estaba en la presencia misma del Señor. La gloria del Señor cubría a Lucifer. Y aquí él está diciendo que él conocía, está enterado perfectamente de la ley divina. Peor para él, porque como estaba enterado completamente de la ley de Dios, entonces no tiene excusa de haberse rebelado. Y les dijo a los ángeles que le estaban siguiendo, a los que ya estaba a punto de convencer y que terminó convenciendo por fin, les dijo que ellos no podían caminar hacia atrás, no podían retroceder de la decisión que habían tomado, porque el Señor no los perdonaría. Y aquí estaba poniendo y estaba blasfemando otra vez el nombre del Señor, siendo que Dios es misericordioso y amor para todo aquel que quiere arrepentirse. Pero desgraciadamente esos ángeles, a pesar de haber vivido con él no sé cuánto tiempo, supongo que miles de años, no sé, porque eran ángeles que estaban al servicio de Dios,
Entonces, conocían quién era Dios, sabían que Dios solo les daba cosas buenas, vivían en un mundo hermoso donde todo era amor y felicidad y armonía. Entonces, conociéndolo, prefirieron creerle a Satanás, así como pasó con Adán y Eva. Eva prefirió creerle a Satanás después de haber estado en la presencia misma de Cristo Jesús, de haber conocido la bondad y la misericordia y el amor sobre todo, que es Cristo Jesús. Así que estos ángeles le creyeron a Satanás. Y dijo que Dios no los podía perdonar, dice. Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y degradados. O sea, de que si regresaban a pedir perdón, dice, si ustedes llegan a regresar y Él los perdona, Él ya no los va a tratar como antes, los va a degradar y los van a hacer a un ladito, les van a hacer fushi. Es lo que les quiso dar a entender. En cuanto a Él se refería, o sea, Satanás estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo. Manifestó que la única salida que le quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad. La libertad que Satanás dice tener no es libertad, es libertinaje. Y todo aquel que transgrede la ley del Señor se aleja de la ley de la libertad y se va a la ley del libertinaje, que le pertenece a Satanás. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. En otra ocasión les he dicho que siempre todo lo que está en la Biblia es para llevarnos a Cristo Jesús, para llevarnos a su ley, porque todo gobierno tiene una ley y el gobierno de Dios, su ley son los 10 mandamientos. Éxodo 20 dice, y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quiso otorgar de buen grado. O sea, dijo Satanás, yo ya no voy a someterme a la obediencia y ustedes no van a ser perdonados, así que tienen que seguirme. Y dicen, así como no me lo dieron por las buenas, tendrá que ser por las malas, pero yo ya no voy a servir aquí en el cielo. Y eso les convenció también a los ángeles. Entonces dice, en lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos, el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza. O sea, si hubieran regresado a pedir perdón a Dios y a decirle, Señor, nos equivocamos, perdónanos, el Señor los hubiera recibido con mucho amor y ellos nunca hubieran caído como demonios a esta tierra. Y dice, y si hubiesen atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Y hoy muchas personas, al transgredir la ley del Señor, se están uniendo a Satanás y no saben o no quieren entender o no quieren hacerlo, pedir perdón por lo que hemos hecho, por lo que somos y decirle al Señor, transfórmame, dame de tu poder, quiero ser un siervo tuyo por amor y no por obligación y no por hacerlo, porque nadie que sirva al Señor por obligación será salvo. El Señor quiere un servicio de amor, por eso tenemos que conocerle para poder servirle con amor. Y dice aquí, pero permitieron que el orgullo, ahí está la respuesta, el orgullo. El orgullo es lo peor que un ser humano puede tener, porque eso lo lleva a la rebeldía, como llevó a Satanás y a los demás ángeles. Así que aquí dice que ellos, los ángeles, los otros, tenían la esperanza de poder ser restablecidos en el cielo y con amor, porque Dios es amor, Dios no guarda rencor, ni no es como nosotros. Dios los hubiera recibido con el amor que es Él. Y dice aquí, pero permitieron que el orgullo, el amor de su jefe, o sea de Satanás, y el deseo de libertad ilimitada, libertinaje, los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos finalmente fueron rechazados. O sea, el Señor les estaba suplicando. Cristo Jesús habló con Satanás, y eso también lo dice que este libro, pero sería cuestión de leerles hojas y hojas y hojas. Está súper interesante. Patriarcas y Profetas, por favor, léanlo, búsquenlo en YouTube como audiolibro, por favor, léanlo, conozcan del Señor. Y dice que finalmente fueron rechazados porque se dejaron llevar por el orgullo. Así que dice, Dios permitió que Satanás siguiese con su obra hasta que el espíritu de desafecto se trocó en una activa rebelión.
Era necesario, pongan atención, era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fuesen vistas por todos. ¿Quiénes son todos? Los demás mundos, porque hay millones de mundos habitados. Ya les dije que el único planeta que cayó en pecado es la Tierra, pero hay millones de mundos habitados que gracias a Dios permitió que Satanás desarrollara su verdadero carácter. El gobierno que él pretendía, más bien que pretendió, pero que pronto será destruido su gobierno, él y sus secuaces, y los demás mundos fueron testigos de que Satanás, y ¿saben cuándo pasó esto? Cuando Satanás, por medio de los judíos, de los fariseos y del gobierno romano, crucificaron a Cristo. Ahí fue la gota que derramó el vaso. Ahí los demás mundos dijeron, ya entendemos, ya conocemos quién tuvo la razón. Y entonces, en ese momento, de alguna manera se reivindicó el nombre de Dios. Y los demás mundos le creen a Dios ahora. Por eso es que ellos ya no caerán en pecado, como nunca pasará ya cuando este Satanás sea destruido. Y los demonios y todos aquellos que no quieren seguir al Señor y ya no existe el pecado, entonces nunca más nadie podrá conocer el mal, porque ya habrá sido destruido el originador del mal, que es Satanás. Así que, ok, ahora les voy a leer esto. Miren, Dios podía emplear solo aquellos medios que fuesen compatibles con la verdad y la justicia. ¿Cuáles son lo que es compatible con el amor y la justicia? Pues el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dicen, Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar, porque Dios no es como Satanás, Dios solamente es amor. Dios no podía usar la lisonja y el engaño, esos son atributos de Satanás. Había procurado falsear la palabra de Dios. O sea, Satanás había procurado falsear la palabra de Dios y había tergiversado el plan de gobierno divino, alegando que el Creador no obraba con justicia al imponer leyes a los ángeles, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas buscaba solamente su propia exaltación. Aquí Satanás está diciendo que Dios solamente ordenaba y él era el único que quería ser exaltado y que era injusta la ley, su ley. Entonces, y si aún hubiera sido así, pues él es el creador, él es el dueño y dador de todo, así que él merece la honra y la gloria. Pero no es así como Satanás está diciendo aquí, porque Dios mismo le dijo a Caín que si él obedeciera, dice, ¿no serías exaltado? Dios exalta al humilde, Dios exalta a todo aquel y bendice y le da la vida eterna a todo aquel que acepta su ley y la obedece. Así que aquí Satanás había mentido como siempre, y como lo hará hasta el final, gracias a Dios, lo destruirá para siempre. Dicen, por lo tanto, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta, como Dios es perfecto. Satanás había fingido que procuraba fomentar el bien del universo. El verdadero carácter del usurpador, o sea, de Satanás, y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Debía dársele tiempo suficiente para que revelase por medio de sus propias obras inicuas la discordia que su propio proceder había causado en el cielo. Satanás la atribuía al gobierno de Dios. O sea, aparte de que él fue el que se rebeló, de que llevó el chisme y falsedades a los demás ángeles, que los convenció de que los siguiesen. Aparte de todo eso, estaba diciendo que el culpable era Dios, como hoy la gente culpa a Dios. Todo aquel que culpa a Dios y no se arrepiente, tiene el mismo carácter que Satanás. Nos tenemos que arrepentir, tenemos que pedirle al Señor perdón por todo lo que hemos hecho. Yo sé que es difícil porque para mí lo fue. Yo también no entendía muchas cosas y yo le decía al Señor, si yo no te pedí nacer aquí, yo no tengo la culpa de estar aquí en este mundo. Entonces, ¿por qué tengo que obedecerte? Yo peleé mucho con Dios. Así que el Señor tuvo la paciencia, el amor y la misericordia de hacerme entender. Y hoy entiendo que el causante de que nosotros nos rebelemos como lo hizo Satanás es él mismo, Satanás. Por eso tenemos que conocer al Señor. Por favor, lean la Biblia.
Dice, debía dársele tiempo suficiente para que revelase por medio de sus propias obras inicuas. La discordia que se propuso proceder había causado en el cielo. Satanás la atribuía al gobierno de Dios. Todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina. Ahí le estaba culpando a Dios. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viese el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor había de condenarle. Así es, todo aquel que desobedece al Señor, sus mismas palabras y sus actos lo condenará a la muerte eterna, así como a Satanás. Dice, Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía. Fíjense, se hizo el mártir, el sufriente. El universo entero había de ver el engaño al engañador y desenmascararlo. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló, o sea, no lo destruyó, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y benévolo Dios. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. O sea, si Dios hubiera destruido a Satanás desde un principio, los demás mundos hubieran creído que Dios es malo, le hubieran dado la razón a Satanás, hubieran pensado, ¿por qué lo destruyó? Porque no piensa como él. Entonces es cierto lo que dice Satanás. Por eso es que Dios permitió que el carácter de Satanás se desarrollara, pero muy pronto será destruido. Y dice, si se le hubiese suprimido inmediatamente, o sea, aniquilado, destruido, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. O sea, tenía que ser así, porque si no se hubieran quedado con la duda y hubieran servido por temor, como dice aquí, o hubieran obedecido al Señor solamente por no ser destruidos, pero no por amor. Por eso es que el Señor tuvo que dejar pasar mucho tiempo, 6,000 años hasta el día de hoy, alrededor de 6,000 años, para que Satanás demostrara la clase de gobierno que él proponía. Y miren el mundo cómo está. Ese es el gobierno que él quiere. Libertinaje, muerte, dolor, eso es lo que él buscó desde un principio. Lo consiguió, pero afortunadamente el Señor ya va a poner un alto a todo esto. Dice, para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino. Y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley, o sea que es eterna, Dios no cambia, quedasen establecidas para siempre. Así que eso es lo que el Señor le permitió a Satanás que hiciera. Voy a terminar de leerlo porque falta poquito. Dice, la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina, o sea, su ley. Los 10 mandamientos iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. Es lo único que quiere el Señor, darnos felicidad eterna, bienestar. Dice, de esta manera la historia de ese terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Todo aquel que transgrede la ley del Señor sufre las consecuencias. Si nos arrepentimos
por haber transgredido la ley del Señor, le pedimos perdón y le pedimos que nos restaure y nos haga una nueva criatura, Él lo hará. Así que tenemos todavía esperanza. El tiempo de gracia está a punto de cerrarse y el Señor quiere que vayamos a Él con un corazón contrito y humillado, y Él nos restaurará de nuevo a la semejanza de Cristo Jesús, o sea, perfectos. Dicen: el que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio, o sea, Dios Todopoderoso. Él conoce el principio y el fin. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Él conoce el principio, Él conoce el fin desde el principio. Aquel en cuya presencia los misterios del pasado y del futuro son manifiestos. O sea que Dios todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe. Más allá de la angustia, las tinieblas y la ruina provocadas por el pecado, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Aunque haya nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono, o sea, su ley. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí cuando dice, aunque haya nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Dice, esto lo entenderán todos algún día, los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Cuando dice esto, no quiere decir que habrá gente desleal en el mundo, digo en el cielo y en la nueva tierra. Está diciendo que al final del tiempo, después del milenio, Satanás, los demonios, los ángeles caídos junto con él y todos aquellos que despreciaron la ley del Señor reconocerán que Dios tuvo la razón y serán destruidos finalmente después del milenio, y entonces todo volverá a ser como fue al principio. Todo estaba en armonía con el amor, con el bienestar, con la felicidad eterna al lado del Creador, y nunca más volverá a existir el pecado. Así que es por eso que Dios no destruyó a Satanás cuando pecó en el cielo. Así que los invito a conocer Patriarcas y Profetas y muchos libros hermosos que gracias al Señor que lo dejó, que inspiró a su profeta, a su sierva, para que nos dejara por escrito todo lo que debemos de conocer. Y todo eso está basado en la Biblia. Todo eso te lleva, aquí te da igual citas bíblicas para que tú vayas a comprobar que todo lo que ella escribió es dando luz a la Biblia. O sea, es como una lupa para que nosotros podamos mirar más clara la Biblia. Pero ella no contradice nunca la Biblia y nunca está en contra de Dios. Al contrario, ella exaltó su ley y ella amó a Cristo, y ella cuando murió dijo, yo sé en quién he creído, así como yo lo puedo decir hoy, yo sé en quién creo, y sé que el Señor me guía a pesar de lo que soy todavía, porque Él está transformándome, Él está haciendo su trabajo en mí. Dice su palabra que Él terminará la obra en aquel en quien la empezó. Así que ponte en sus manos, cree en Él, lee la Biblia, y el Señor te transformará. Que Dios te bendiga.